Ese día, Catalina solo quería tomar un café y olvidarse del mal día que había tenido en el trabajo. El jefe del departamento volvía a criticar sus informes, los clientes llamaban con quejas y el ordenador se había colgado justo en medio de unos cálculos importantes. La cafetería. El patio era un lugar tranquilo cerca de su oficina, donde solía pasar sus descansos para almorzar leyendo o simplemente observando a los transeúntes. Aquella mañana de febrero de 2023 no esperaba encontrar a quien cambiaría toda su vida. Emiliano estaba sentado en una mesa junto a la ventana, concentrado en unos documentos. Catalina lo vio nada más entrar. Era alto, con el pelo oscuro y ondulado y expresión seria, claramente preocupado por algo. Llevaba un traje azul claro, una camisa blanca impecablemente planchada, y en la muñeca brillaba un reloj que seguramente costaba más de lo que Catalina ganaba en 6 meses. Cuando el camarero le trajo su pedido, el hombre levantó la cabeza por casualidad y sus miradas se cruzaron. Él sonrió, y Catalina sintió que algo se le encogía por dentro. «Disculpe, ¿me da una servilleta?», preguntó él, acercándose a su mesa. «Se me ha caído el café sobre los documentos». Tenía una voz agradable, grave, con un ligero acento que Catalina no supo identificar. Ella le tendió una servilleta y sus dedos se tocaron por un instante. «¿Problemas en el trabajo?», preguntó ella, señalando los papeles mojados. «Sí, el negocio familiar a veces requiere demasiada atención», respondió él con un ligero tono de cansancio en la voz. «Me llamo Emiliano Valdés». «Catalina Ramos», se presentó ella, y él le besó galantemente la mano, lo que la hizo sonrojarse ligeramente. Emiliano le pidió permiso para sentarse a su mesa y comenzaron a conversar. Él le contó que trabajaba como gerente en la empresa textil de su familia, se encargaba de la compra de equipos y del desarrollo de nuevas líneas de negocio. Catalina le contó que trabajaba como contable en una empresa comercial, llevaba la contabilidad y supervisaba los flujos financieros. Al principio se sintió un poco cohibida, ya que su trabajo le parecía muy mundano en comparación con el de él, pero Emiliano mostró un interés sincero por lo que ella le contaba. La conversación se prolongó durante 1 hora y media, y Catalina se dio cuenta de que no quería marcharse. Emiliano no solo era guapo, sino también un conversador inteligente. Le habló de sus viajes por Europa, donde había estudiado nuevas tecnologías de producción, compartió sus impresiones sobre los libros que había leído y bromeó sobre anécdotas divertidas del trabajo. Cuando finalmente llegó la hora de despedirse, le pidió su número de teléfono. «¿Puedo llamarte mañana?», le preguntó mientras la acompañaba a la parada. «Claro», respondió Catalina, sorprendida de lo fácil y natural que le había salido esa palabra. Volvió a casa de buen humor, olvidándose por primera vez en mucho tiempo de los problemas del trabajo. Valentina, su mejor amiga de la universidad, notó el cambio en cuanto Catalina entró en su casa después del trabajo. «¿Qué ha pasado? Estás radiante, como un árbol de Navidad», dijo Valentina mientras servía el té. Catalina le contó su encuentro con Emiliano, y Valentina la escuchó con creciente interés y una ligera inquietud. «El apellido Valdés. Me parece que lo he oído en alguna parte. ¿No son los Valdés que tienen una gran fábrica textil a las afueras de la ciudad? Quizás no te dio detalles. Katia, si son esos Valdés, es una familia muy rica. Tienen una mansión en una zona elegante y conexiones en el gobierno regional. ¿Estás segura de que estás preparada para esto?». Catalina se limitó a reírse de los temores de su amiga. ¿Qué más daba que fuera rico o no? Lo importante era que había una conexión especial entre ellos. Emiliano llamó al día siguiente y quedaron en verse de nuevo. En los días siguientes comenzaron a verse en la misma cafetería casi todos los días. Catalina fue descubriendo más y más cosas sobre él. Emiliano se había formado en España, había estudiado comercio internacional y negocios europeos. Al regresar a México,
Se incorporó a la empresa familiar, pero soñaba con modernizar la producción e introducir nuevas tecnologías. Mi padre es a veces demasiado conservador, contaba. Está acostumbrado a los métodos antiguos. Yo, en cambio, veo cómo se pueden mejorar los procesos y hacer que los productos sean más competitivos. ¿Tu madre apoya tus ideas? Le preguntó Catalina en una ocasión. Emiliano se quedó pensativo por un momento. Mi madre, ella no se interesa mucho por los negocios. Tiene sus propias preocupaciones, la casa, el trabajo social, la caridad. Ya entonces Catalina notó que hablaba de su madre con cautela, como si midiera las palabras. Una semana después de conocerse, Emiliano la invitó a cenar a un restaurante. Era su primera cita de verdad y Catalina estaba más nerviosa de lo que quería admitir. Se pasó una hora entera eligiendo vestido, probándose 3 antes de decidirse por uno sencillo, negro, que le había regalado su madre por su último cumpleaños. Emiliano la recibió a la entrada del restaurante y, al verla, se le iluminó el rostro con una sonrisa. «Estás preciosa», le dijo, ofreciéndole la mano. El restaurante era muy caro, con manteles blancos, copas de cristal y camareros vestidos con esmoquín. Catalina se sintió un poco fuera de lugar, pero Emiliano se comportaba con tanta naturalidad que pronto se relajó. La velada transcurrió de maravilla. Hablaron de todo, de sus familias, de sus planes de futuro, de su música y sus películas favoritas. Catalina le habló de sus padres. Su padre, Jaime, que era mecánico y había trabajado toda su vida en un taller de coches y sabía arreglar cualquier vehículo, y su madre, Patricia, que era profesora de primaria desde hacía 20 años y adoraba a sus alumnos. Habló de cómo sus padres siempre la habían apoyado en su deseo de estudiar y hacer carrera, y de cómo su padre trabajaba los fines de semana para pagarle la universidad. Emiliano la escuchaba con interés, le hacía preguntas y Catalina sentía que él se interesaba sinceramente por su vida. Sobre su familia era más reservado. Su padre, Rafael, había heredado la fábrica textil de su padre y poco a poco había ido ampliando el negocio. Su madre, Dolores, procedía de una antigua familia mexicana y se dedicaba al hogar y a las actividades sociales. ¿Tienes hermanos o hermanas?, preguntó Catalina. No, soy hijo único. Quizá por eso tengo tantas expectativas y responsabilidades. Después de cenar, Emiliano la acompañó a casa y se quedaron mucho rato en la entrada, sin ganas de separarse. ¿Podemos vernos mañana?, preguntó él tomándole las manos. Sí, respondió Catalina, y él le dio un beso suave en la mejilla. En casa, Catalina tardó mucho en conciliar el sueño, repasando en su mente cada detalle de la velada. Se daba cuenta de que se estaba enamorando, y eso le resultaba emocionante y aterrador a la vez. Al cabo de un mes, su relación se volvió seria. Emiliano presentó a Catalina a sus amigos, jóvenes de familias acomodadas que trabajaban en diversos sectores o se dedicaban a negocios familiares. Al principio, Catalina se sentía incómoda entre ellos. Hablaban de cosas que ella desconocía, viajes a Europa y Estados Unidos, compras caras, eventos sociales. Pero Emiliano siempre la apoyaba, la involucraba en las conversaciones y poco a poco ella empezó a sentirse más cómoda. Emiliano le enseñó la fábrica donde trabajaba. Catalina quedó impresionada por la magnitud del negocio familiar. Enormes talleres con máquinas modernas, cientos de trabajadores, almacenes de productos terminados. En la oficina había fotos de diversos premios y certificados, artículos de revistas de negocios sobre la empresa. Emiliano hablaba con orgullo de los planes de expansión, de los nuevos mercados que estaban conquistando. Mi abuelo empezó con un pequeño taller, explicaba mientras mostraba fotos antiguas. Mi padre lo convirtió en una empresa próspera, y yo quiero llevar la empresa al nivel internacional. Catalina veía cómo le brillaban los ojos cuando hablaba de su trabajo y comprendía que realmente amaba lo que hacía.
Eso no hacía más que reforzar sus sentimientos hacia él. Los primeros problemas comenzaron en la primavera de ese mismo año, cuando Emiliano decidió presentar a Catalina a sus padres. Aplazó varias veces el encuentro con diferentes excusas, lo que ya le pareció sospechoso. Cuando por fin llegó el día, Catalina estaba tan nerviosa que le daba náuseas. La mansión de los Valdés estaba situada en la zona más prestigiosa de Guadalajara. El edificio de 2 plantas, de estilo colonial y rodeado de un cuidado jardín, daba inmediatamente una impresión de riqueza y aristocracia. La verja de hierro, los leones de mármol a ambos lados de la entrada, la fuente del patio, todo recordaba más a un palacio que a una casa normal. Rafael Valdés la recibió con calidez y amabilidad. Era un hombre alto, con un elegante traje de casa, cabello canoso y ojos carmelitas bondadosos, que enseguida le cayó bien a Catalina. Le preguntó por su trabajo, se interesó por su opinión sobre el desarrollo de la economía, bromeó y contó anécdotas divertidas de su juventud. Pero Dolores se mantuvo fría desde el principio. Una mujer de unos 50 años, todavía muy guapa, con el cabello rubio cuidadosamente peinado y un maquillaje impecable, miraba a Catalina como si estuviera evaluando un producto de baja calidad. Catalina recordaba muy bien aquella noche. Estaban sentados en el lujoso salón de la mansión, entre muebles antiguos y cuadros con marcos dorados, bebiendo un té caro en tazas de porcelana con bordes dorados. Dolores estaba elegante con su vestido negro de seda y un collar de perlas que brillaba en su cuello y que sin duda valía una fortuna. Miraba a Catalina con aire evaluador, como si intentara encontrarle algún defecto. Catalina trabaja como contable en la empresa comercial Mercurio, dijo Emiliano con orgullo. Es muy inteligente y talentosa. ¡Qué interesante!, dijo Dolores en un tono que dejaba claro que no le parecía nada interesante. ¿A qué se dedican tus padres? Catalina sintió cómo se tensaba. Era una pregunta que esperaba y temía al mismo tiempo. Mi padre es mecánico en un taller de coches y mi madre es profesora de primaria, respondió, tratando de hablar con seguridad. Dolores levantó ligeramente una ceja y miró a su marido. En esa mirada, Catalina lo leyó todo: desprecio, desaprobación, ganas de terminar cuanto antes la reunión. Ah, sí, profesiones obreras, dijo Dolores. Eso es loable. En nuestros tiempos hay tan poca gente dispuesta a trabajar con las manos. El tono era tan condescendiente que Catalina sintió que se le enrojecían las mejillas. Rafael, al notar la incomodidad, rápidamente cambió de tema, pero el malestar permaneció. Después de aquella noche, Emiliano invitó a Catalina con menos frecuencia a casa de sus padres. Cuando ella le preguntaba por qué, él respondía que su madre solo necesitaba tiempo para acostumbrarse, que siempre había sido cautelosa con la gente nueva. Pero Catalina sabía la verdad. Dolores no aprobaba en absoluto su relación. Lo peor era que Emiliano parecía no querer ver lo obvio. Encontraba excusas para el comportamiento de su madre y convencía a Catalina de que con el tiempo todo se arreglaría. A veces, Catalina se preguntaba si realmente no se daba cuenta del desprecio de Dolores o si simplemente no quería reconocer el problema. La siguiente cena familiar no se celebró hasta 2 meses después, y solo tras las insistentes peticiones de Rafael. Esta vez, Catalina decidió llevar a sus padres. Esperaba que el hecho de que las 2 familias se conocieran ayudara a romper el hielo entre ella y Dolores. Patricia y Jaime Ramos acudieron con la mejor ropa que tenían. Patricia se puso un vestido azul oscuro que había comprado para la graduación de su hija, se peinó con esmero y se maquilló ligeramente. Jaime llevaba su único traje, que solo se ponía en ocasiones especiales: bodas, funerales, eventos familiares importantes. Pero en la lujosa mansión de los Valdés se veían un poco fuera de lugar, lo cual se notaba de inmediato. Jaime se ajustaba nerviosamente la corbata a la que claramente no estaba acostumbrado,
y Patricia apretaba en sus manos un pequeño ramo de flores de su jardín que había traído como regalo para la dueña de la casa. Catalina veía cómo se esforzaban por causar una buena impresión y se le encogió el corazón de amor y compasión por ellos. Dolores aceptó las flores con una sonrisa forzada, sin apenas mirarlas, y se las pasó inmediatamente a la criada con estas palabras: «María, por favor, ponlas en agua». Durante la cena, apenas dirigió la palabra a los padres de Catalina, respondía con monosílabos a sus preguntas y se notaba que estaba aburrida. Rafael intentaba mantener la conversación, preguntaba a Jaime por su trabajo, se interesaba por las particularidades de la enseñanza a Patricia, pero el ambiente seguía tenso. El momento más incómodo se produjo cuando Jaime, tratando de encontrar temas comunes de conversación, habló de su trabajo en el taller mecánico, de lo importante que era cuidar los coches y de lo mucho que le gustaba entender los mecanismos. Dolores lo interrumpió con una frase: «Debe de ser muy agotador trabajar con las manos. Siempre me ha sorprendido cómo hay gente capaz de dedicarse a ese trabajo». El tono de su voz era tan despectivo que Catalina sintió que se sonrojaba de vergüenza y enfado. Jaime se calló y Patricia empezó a jugar nerviosamente con la servilleta. Emiliano apretó la mano de Catalina bajo la mesa, pero no dijo nada, y ese silencio fue lo que más le dolió. «Todo trabajo es importante», dijo Patricia en voz baja. «Si no fuera por gente como mi marido, vuestros coches no funcionarían». Dolores se limitó a encogerse de hombros, indicando que no consideraba necesario continuar con el tema. Después de aquella noche, las reuniones familiares prácticamente cesaron. Dolores dejó incluso de fingir ser educada. Cuando Catalina llegaba a casa, la mujer se marchaba ostentosamente a su habitación o se inventaba tareas urgentes. Si se cruzaban en la cocina o en el salón, Dolores lanzaba comentarios sarcásticos sobre que algunas personas deberían saber cuál es su lugar. Especialmente doloroso fue el incidente del cumpleaños de Rafael. Catalina no fue invitada a la celebración, aunque Emiliano insistió en que fuera. Discutió con su madre, convenciéndola de que Catalina era parte de su vida y debía estar presente en las fiestas familiares. Al final, le dijo a su madre que si Catalina no estaba invitada, él tampoco iría. Dolores cedió, pero cuando Catalina apareció con él en la fiesta, la mujer no ocultó su descontento. «Te pedí que no invitaras a extraños a una fiesta familiar», le dijo a su hijo en voz alta, para que Catalina y los demás invitados la oyeran. «Pero, al parecer, mi opinión ya no cuenta en esta casa». Emiliano intentó replicar, decir algo en defensa de Catalina, pero su madre ya se había dado la vuelta, mostrando un desprecio total por la presencia de su nuera. Catalina pasó toda la velada sintiéndose fuera de lugar entre los amigos de la familia, que, evidentemente, conocían la relación que Dolores tenía con ella. Algunas de las invitadas, en su mayoría amigas de Dolores, también se mostraron frías con Catalina. Hablaban entre ellas de lugares de vacaciones donde Catalina nunca había estado, de marcas de ropa que ella no podía permitirse, de eventos sociales a los que no la invitaban. Catalina entendía que para ellas era la chica inadecuada que se había unido en su círculo. Al día siguiente del cumpleaños de Rafael, tuvo lugar una conversación que Catalina recordaría durante mucho tiempo. Emiliano llegó a su casa molesto y enseguida empezó a disculparse por el comportamiento de su madre. «Es solo que es conservadora», explicó él paseándose por el pequeño salón del piso de los padres de Catalina. «Necesita tiempo para acostumbrarse a que haya elegido una chica que no es de nuestro círculo. El abuelo y la abuela también se oponían a que mi padre se casara con mi madre, pero luego se reconciliaron». «¿Entonces el problema soy yo y mi origen?», preguntó Catalina con dolor en la voz. «No, claro que no», respondió rápidamente Emiliano sentándose a su lado y tomándole las manos. «El problema son sus prejuicios, el hecho de que creció en un entorno diferente, donde se aceptaba casarse solo con personas
Basketball. Pero ella cambiará, estoy seguro. Cuando te conozca mejor, se dará cuenta de lo maravillosa que eres. Catalina quería creerle, pero en el fondo sabía que Dolores la conocía lo suficiente y ya se había formado una opinión. Sin embargo, amaba a Emiliano y estaba dispuesta a luchar por su relación. ¿Y si no cambia?, preguntó ella en voz baja. Emiliano le apretó las manos con más fuerza. Cambiará. Tiene que cambiar. No permitiré que destruya nuestra felicidad. En otoño de ese mismo año, Emiliano le pidió matrimonio. Fue en la misma cafetería, El Patio, donde se habían conocido. Catalina llegó allí después del trabajo, pensando que se trataba de una cita normal. Pero cuando entró, vio que su mesa habitual estaba decorada con flores y que había una botella de champán sobre ella. Emiliano estaba muy nervioso, decía algo sobre cómo ella había cambiado su vida, que no podía imaginar un futuro sin ella. Luego se arrodilló en medio de la sala y sacó una cajita con un anillo. «Catalina Ramos, ¿quieres casarte conmigo?», preguntó con voz temblorosa por la emoción. El anillo era sencillo, pero elegante, un aro de oro con un pequeño diamante. Catalina se dio cuenta de que había elegido algo discreto, que no contrastaría demasiado con su estilo de vida. Estaba tan emocionada que apenas pudo decir sí entre lágrimas de alegría. Todo el salón aplaudió, la gente los felicitó, y Catalina se sintió la mujer más feliz del mundo. Emiliano le puso el anillo en el dedo y la besó, mientras ella pensaba que por fin estarían juntos para siempre, que nadie podría separarlos. Dolores recibió la noticia del compromiso con rostro impasible. Cuando Emiliano contó la noticia a sus padres durante la cena familiar, Rafael se levantó, abrazó a su hijo, lo felicitó y le deseó felicidad. Pero Dolores solo asintió con la cabeza y dijo: «Bueno, si eso es lo que has decidido». Ni siquiera felicitó a su hijo, ni dijo una palabra sobre si se alegraba por su felicidad. Simplemente asintió y se fue a su habitación, dejando a Emiliano allí de pie, desconcertado. «Mamá, anunciamos nuestro compromiso», le dijo él. «Es un momento importante en mi vida». Dolores se volvió en el umbral. «Lo entiendo, Emiliano. Espero que comprendas que estás asumiendo una gran responsabilidad». Y de nuevo ese tono en el que solo se percibían reproches y advertencias. Rafael, por el contrario, estaba sinceramente feliz. Llevó a Emiliano a un lado y le dijo: «Hijo, lo importante es que seas feliz. Catalina es una buena chica, lo veo. Mamá, necesita tiempo». Pero el tiempo pasaba y la actitud de Dolores no cambiaba. Es más, empeoraba cada vez más. Un mes antes de la boda, el ambiente en casa de los Valdés se volvió aún más tenso. La planificación de la celebración, que debería haber sido un momento feliz para los jóvenes, se convirtió en un auténtico campo de batalla. Dolores tomó las riendas de la organización, sin tener en cuenta en absoluto la opinión de Catalina, ni siquiera la de su propio hijo. Todo comenzó con la elección del lugar de la ceremonia. Catalina soñaba con una boda modesta en una pequeña iglesia, donde se casaron sus padres, seguida de una celebración en una cafetería o un restaurante. Pero Dolores rechazó categóricamente la idea. La boda del hijo de los Valdés no puede celebrarse en una iglesia cutre, declaró en la primera reunión para planificarla. Tenemos contactos en la Catedral de San Juan, donde se han casado todos los miembros de nuestra familia. Catalina intentó objetar, explicar que para ella era importante casarse en una iglesia que era importante para su familia, pero Dolores ni siquiera la escuchó hasta el final. «Querida, aún eres joven y no comprendes la importancia de las tradiciones. Emiliano es el heredero de la familia Valdés y su boda debe estar a la altura del estatus de la familia». Emiliano estaba sentado junto a su madre y asentía con la cabeza, aunque Catalina veía dudas en sus ojos. Cuando se quedaron a solas, ella intentó hablar con él. «Emiliano, es nuestra boda. No deberíamos ser nosotros quienes decidamos dónde casarnos». «Mamá tiene razón, Katia.
La Catedral de San Juan es un lugar prestigioso. Tus padres estarán orgullosos de que su hija se case allí. ¿Y si mis padres quieren que me case en nuestra iglesia? Emiliano se encogió de hombros con incomodidad. Bueno, al fin y al cabo, no es tan importante dónde se celebre la ceremonia. Lo importante es que estemos juntos. Catalina comprendió que era inútil discutir. Emiliano siempre encontraba la manera de justificar las exigencias de su madre, presentándolas como razonables y necesarias. El siguiente escollo fue el banquete. Dolores anunció de inmediato que la celebración tendría lugar en el club de campo Los Pinos, del que la familia era miembro desde hacía muchos años. Catalina ni siquiera sabía que existía ese lugar, y cuando lo vio, se dio cuenta de que no era en absoluto de su estilo. El club era un edificio lujoso con columnas de mármol y lámparas de cristal, donde todo estaba impregnado de pomposidad y ostentación. Dolores la llevó por los salones, contándole qué familias famosas celebraban allí sus fiestas. Aquí se casaron el gobernador de la región, el hijo de un juez del Tribunal Supremo y la hija del dueño de un banco. Enumeraba con orgullo. Este es un lugar para la verdadera élite. Catalina se sentía incómoda entre tanto lujo. Se imaginaba cómo se sentirían allí sus padres, sus amigos de la universidad, sus compañeros de trabajo. Pero cuando intentó sugerir algo más modesto, Dolores la miró con evidente desprecio. Espero que no propongas un restaurante barato. Catalina, debes entender que no te casas con el hijo de un fontanero, sino con el heredero de los Valdés. Pero los invitados de mi parte pueden sentirse incómodos en un lugar así, intentó explicar Catalina. Entonces les vendrá bien ver cómo vive la otra mitad de la sociedad, respondió fríamente Dolores. A partir de ahí, todo fue a peor. Dolores hizo una lista de invitados en la que predominaban sus conocidos, socios de su marido, familias de su círculo, parientes lejanos que Emiliano ni siquiera conocía. De los 150 invitados por ella, solo 30 eran de Catalina. Pero habíamos acordado una boda íntima, intentó objetar Catalina en una de las reuniones. Querida mía, sonrió Dolores con condescendencia, en nuestra familia, una boda no es solo una celebración privada, también es un evento social. No podemos dejar de invitar a personas con las que tenemos una larga relación comercial. Catalina miró a Emiliano en busca de apoyo, pero él volvió a guardar silencio. Es más, incluso expresó su preocupación porque los padres de Catalina no encajaran en la compañía. Katia, ¿no sería mejor preparar a tus padres de alguna manera? ¿Decirles quiénes asistirán a la boda para que no se sientan incómodos? Catalina se sintió indignada. ¿Acaso sus padres tenían que beats de alguna manera para ser dignos invitados a la boda de su propia hija? La cuestión del vestido de novia resultó especialmente delicada. Catalina quería algo sencillo y elegante que pudiera permitirse, pero Dolores insistió en ir a la tienda más cara de la ciudad. El vestido de novia es la cara de la familia, explicó. No se puede ahorrar en estas cosas. En la tienda, al saber el apellido Valdés, el dependiente se apresuró a mostrarles los modelos más caros. Los vestidos costaban tanto que Catalina ni siquiera podía imaginar tales sumas. Dolores elegía por ella, señalando los modelos más recargados y extravagantes. Este resaltará muy bien el estatus de la novia, decía, señalando un vestido con una larga cola y cientos de abalorios. Pero a mí me gusta este, objetó tímidamente Catalina, señalando un sencillo vestido de satén. Demasiado modesto para los Valdés, replicó Dolores. Catalina se sentía como un maniquí al que vestían según el gusto de otros. Se probaba un vestido tras otro, y Dolores criticaba cada uno, encontrando defectos en el corte, en el tejido o en el estilo. No, ese no. Parece barato. Y este es más adecuado para una fiesta de cóctel que para una boda. Al final, eligieron un vestido que le gustó a Dolores, voluminoso, con un corpiño bordado con perlas y una cola de 3 metros.
Cuando Catalina vio el precio, se mareó. Con ese dinero, sus padres podrían comprar un coche nuevo. No te preocupes por el precio, dijo Dolores con condescendencia. Es nuestro regalo, aunque, por supuesto, sería mejor que los padres de la novia pagaran el vestido de su hija, como es costumbre. Catalina sintió que se sonrojaba de vergüenza. Sabía que sus padres nunca podrían permitirse una compra así, y Dolores lo entendía perfectamente. No menos humillantes fueron las reuniones con los padres de Catalina para discutir los detalles de la boda. Dolores los citaba en la mansión, donde, en el lujoso salón, anunciaba sus decisiones como si fueran un hecho. Patricia y Jaime se sentaban en el borde del costoso sofá, claramente incómodos. Jaime jugueteaba nerviosamente con el sombrero que tenía en las manos, mientras Patricia intentaba tomar notas en un pequeño cuaderno. «Bien», comenzó Dolores colocando delante de ella las carpetas con los documentos. «La ceremonia en la Catedral de San Juan será a las 2 de la tarde. El banquete en el Club Los Pinos comenzará a las 5 de la tarde. El código de vestimenta es traje de gala». «¿Y cuánto va a costar?», preguntó Jaime con cautela. Dolores lo miró sorprendida. «Todos los gastos corren a cargo de la familia del novio, naturalmente. Aunque en algunas familias los padres de la novia participan en los gastos». Hizo una pausa significativa y Jaime se sonrojó. «Podríamos pagar los músicos o las flores», sugirió Patricia. «Oh, no te preocupes», respondió Dolores con un gesto de rechazo. «Ya lo tenemos todo organizado. Una orquesta de 12 músicos, floristas de la capital, un fotógrafo profesional». Catalina veía cómo los padres se sentían excluidos, apartados de la organización de la boda de su propia hija. Estaban acostumbrados a hacerlo todo ellos mismos, a participar en todos los acontecimientos importantes de la familia, y ahora se les asignaba el papel de comparsas. «¿Podemos invitar al cura de nuestra iglesia para que al menos ayude en la ceremonia?», preguntó Patricia. «En la catedral oficia el arzobispo», respondió secamente Dolores. «Creo que su cualificación será suficiente». Después de otra reunión de este tipo, Jaime le dijo a su hija: «Katia, ¿estás segura de que esta es tu boda? Me parece que estamos planeando una celebración para Dolores, no para ti». Catalina no supo qué responder. Ella misma sentía que el control sobre su propia boda se le escapaba por completo. Pero lo peor eran los constantes intentos de Emiliano por justificar el comportamiento de su madre. Después de cada conflicto, le explicaba a Catalina que su madre solo quería lo mejor, que tenía mucha experiencia en la organización de eventos y que no valía la pena pelearse por eso. «No lo hace con mala intención, Katia. Es solo que mamá está acostumbrada a controlarlo todo. Quiere que nuestra boda sea perfecta». «Pero es nuestra boda, no la suya», protestó Catalina. «¿Por qué eres tan estricta? Al fin y al cabo, en unas horas todo habrá terminado y seguiremos con nuestras vidas». Catalina entendía que Emiliano sinceramente no veía ningún problema. Para él, se trataba de pequeñas cuestiones cotidianas que no merecían estropear la relación con su madre. No entendía que cada decisión de Dolores era percibida por Catalina como una humillación personal, como un recordatorio de que era una extraña en esa familia. Valentina era la única que le decía la verdad a Catalina abiertamente. Se veían en una cafetería varias veces a la semana y su amiga no ocultaba su preocupación. «Katia, mírate, estás nerviosa, irritable, solo son los preparativos de la boda, ¿qué pasará después?». «Después será diferente», insistía Catalina. «Cuando nos casemos tendremos nuestra propia casa, nuestra propia vida». «¿Qué casa?». Emiliano dijo que vivirían en la mansión de sus padres. Además, ¿ves cómo te defiende? Nunca se ha puesto de tu parte contra su madre. Valentina tenía razón, y Catalina lo sabía. Durante todo el tiempo que duraron los preparativos de la boda, Emiliano no discutió ni una sola vez con su madre por sus deseos, ni insistió en lo que era importante para la novia. «¿Quizás deberías posponer la boda?», sugirió Valentina con cautela.
darle tiempo para que comprenda que tiene que elegir entre su madre y su esposa. Pero yo lo amo, dijo Catalina en voz baja, y él me ama a mí. Lo superaremos. No basta con amar, Katia. También hay que saber defender a quien amas. A medida que se acercaba la fecha de la boda, la situación se agravó aún más. Dolores comenzó a criticar abiertamente cada decisión de Catalina, desde el peinado hasta la elección de las damas de honor. ¿De verdad quieres que esa enfermera sea tu dama de honor?, preguntó cuando se enteró de que Catalina había elegido a Valentina. La gente te juzgará por las personas que te rodean. Valentina es mi mejor amiga desde la universidad, respondió Catalina con firmeza. Bueno, suspiró Dolores, es tu decisión, aunque conozco a varias chicas muy dignas de buenas familias. Catalina comprendió que incluso su amistad estaba siendo juzgada y criticada. En la familia Valdés, al parecer, no solo era importante el origen, sino también el entorno. Una semana antes de la boda, Dolores convocó una última reunión de planificación a la que invitó a ambas familias. El ambiente era tan tenso que incluso Rafael, que solía ser tranquilo, parecía preocupado. «Bien», dijo Dolores revisando sus interminables listas, «todo está listo. El vestido está recogido, las flores encargadas, el menú aprobado. Solo queda asegurarnos de que todos entienden el programa». Comenzó a leer el programa del día, que estaba organizado al minuto. Catalina escuchaba y se daba cuenta de que incluso el día de su propia boda seguiría las instrucciones de Dolores. A las 8 de la mañana, el coche recogerá a Catalina para prepararla. A las 10, sesión de fotos en la mansión. A las 12:30, salida hacia la catedral. A las 2, la boda. A las 4, sesión de fotos en el club. A las 5, comienzo del banquete. «¿Y cuándo podré ver a la novia?», preguntó Emiliano. «Después de la boda, por supuesto», respondió Dolores sorprendida. «Es mala suerte ver a la novia antes de la ceremonia». Catalina comprendió que incluso en esto Dolores la controlaría. Todo el día estaba programado para que los novios no tuvieran ni un minuto a solas. Después de esta reunión, los padres de Catalina se marcharon disgustados. De camino a casa, Patricia le dijo a su hija: «Katia, tengo miedo por ti. Esa mujer no va a soltar a su hijo ni siquiera después de la boda». «Mamá, ten un poco más de paciencia. Cuando nos casemos, todo se arreglará». «¿Y si no se arregla? ¿Entonces qué?». Catalina no sabía qué responder. Solo esperaba que el amor venciera todos los obstáculos, que Emiliano comprendiera por fin lo difícil que era para ella lidiar con su madre. 3 días antes de la boda, ocurrió algo que le mostró a Catalina la verdadera cara de su futura suegra. Un florista llegó a la mansión para discutir los últimos detalles de la decoración. Dolores le mostró las fotos y le explicó su visión. «El color principal es el blanco con dorado», dijo. «Nada de tonos vivos. Todo debe ser sobrio y elegante». Catalina intentó tímidamente dar su opinión. «¿Se puede añadir un poco de rosa? Es mi color favorito y...». Dolores la interrumpió con un gesto brusco. «¿Rosa? ¿En la boda de los Valdés? Catalina, estás perdiendo el sentido de la medida. El rosa solo queda bien en una fiesta infantil». El florista guardó un incómodo silencio, mientras Catalina sentía cómo se le enrojecían las mejillas por la humillación. En ese momento comprendió que Dolores simplemente disfrutaba de su poder, de la posibilidad de mandar y humillar. Emiliano, que estaba presente en la conversación, volvió a no decir ni una palabra en defensa de la novia. Es más, por la noche le dijo a Catalina: «Katia, no deberías hacer caso a tu madre. Tiene muy buen gusto y sabe lo que queda bien en este tipo de eventos». «¿Quieres decir que yo tengo mal gusto?», preguntó Catalina. «No quería decir eso. Es solo que mamá tiene más experiencia en estos temas». Catalina comprendió que, incluso después de la boda, su opinión sería menos importante que la de Dolores.
Emiliano no tenía intención de defenderla de su madre, solo quería que todos vivieran en paz, y para ello Catalina debía ceder y callarse. En los últimos días antes de la boda, Catalina casi no durmió. Sabía que no solo se casaba con el hombre que amaba, sino que se convertía en parte de una familia en la que le había sido asignado un papel subordinado. Dolores le había dejado claro que seguía estando en contra de ese matrimonio y que nada cambiaría después de la boda. Pero no había marcha atrás. Las invitaciones estaban enviadas, el vestido comprado, todo listo. Catalina se aferraba a la esperanza de que Emiliano cambiara, de que formar su propia familia le hiciera por fin anteponer los intereses de su esposa a los caprichos de su madre. Valentina intentó convencer a su amiga hasta el último momento. Katia, aún estás a tiempo de detener todo esto. Mejor un corazón roto ahora que una vida infeliz después. Pero yo lo amo, repetía obstinadamente Catalina, y él me ama a mí. Lo demás no importa. Lo demás es lo más importante, respondió Valentina con tristeza. Pero yo estaré a tu lado, pase lo que pase. El día antes de la boda, Catalina estaba sentada en su habitación mirando el vestido de novia que colgaba en el armario. Era bonito, caro, pero no era en absoluto como ella había soñado, como toda la boda que se avecinaba. Pensó que al día siguiente se convertiría en la esposa de Emiliano, pero al mismo tiempo caería bajo el poder absoluto de Dolores. Y lo peor era que Emiliano no estaba dispuesto a protegerla. Catalina se despertó mucho antes del amanecer. Llevaba varios días sin poder dormir y esa noche la inquietud era especialmente fuerte. Yacía en la cama, mirando el techo de la pequeña habitación de la casa de sus padres, donde había pasado toda su vida. En unas horas abandonaría para siempre aquellas paredes para convertirse en la esposa de Emiliano y en un miembro más de la familia Valdés. La idea le provocaba sentimientos encontrados, la alegría de casarse con el hombre que amaba y la inquietud ante lo desconocido. Aún estaba oscuro fuera, pero Catalina oía a su madre moverse en la cocina. Patricia siempre se levantaba temprano, pero ese día se había levantado aún más temprano de lo habitual. Seguramente tampoco había dormido. Catalina se levantó, se puso la bata y salió a la cocina. «Mamá, ¿tan temprano?» Patricia se dio la vuelta. Tenía el rostro pálido y ojeras. Sostenía una taza de café que, a juzgar por el olor, no era la primera. «No puedo dormir, hija. Estoy pensando en el día de hoy». Catalina se sentó junto a su madre en la pequeña mesa de la cocina, donde toda la familia había desayunado durante tantos años. Patricia guardaba silencio, pero Catalina sentía que su madre quería decir algo. «Mamá, ¿qué te preocupa?» Patricia se quedó callada durante un rato y luego puso la mano sobre la de su hija. «Katia, no quiero estropearte el día, pero tengo que preguntártelo. ¿Eres realmente feliz? ¿Estás segura de tu decisión?» Catalina sintió un nudo en la garganta. Esperaba esta conversación, pero esperaba que no llegara. «Mamá, amo a Emiliano». «Lo sé, querida, pero el amor no lo es todo. No me gusta cómo se comporta su madre, y no me gusta que él no te defienda de sus ataques». Catalina apartó la mirada. No podía discutir con su madre porque sabía que Patricia tenía razón. Durante todos los preparativos de la boda, Emiliano nunca había antepuesto los deseos de su madre a los de ella. «Después de la boda todo será diferente, mamá». «¿Y si no es así?» «Katia, veo cómo has cambiado en estos meses. Te has vuelto inquieta, nerviosa. Lo que pasó durante los preparativos de la boda. Esa mujer te humilló, ignoró tus deseos, se comportó como si fueras un estorbo y no una novia feliz». Patricia se levantó y se acercó a la ventana. Empezaba a amanecer. «He estudiado toda mi vida. Llevo 20 años trabajando. Tu padre es un maestro en su oficio, un hombre honesto y decente. No somos ricos, pero tenemos dignidad, y nadie tiene derecho a hacerte sentir inferior por nuestro origen». Catalina se levantó y abrazó a su madre.
En ese abrazo había tantas cosas sin resolver, tantas cosas sin decir. Mamá, lo entiendo, pero ahora no puedo dar marcha atrás. Todo está listo, los invitados están invitados. Eso no es motivo, Katia. Mejor un día de vergüenza que toda una vida de infelicidad. Su conversación fue interrumpida por el sonido de unas llaves en la cerradura. Su padre había vuelto a casa después del turno de noche. Jaime llevaba más de 20 años trabajando en un taller mecánico y el dueño le había confiado la responsabilidad de reparar los coches más caros, que a menudo llegaban por la noche. «Chicas, ¿qué hacéis levantadas tan temprano?», exclamó al verlas en la cocina. «Estamos nerviosas por la boda», explicó Patricia. Jaime se acercó a su hija y la abrazó con fuerza. Sus manos olían a aceite de motor y metal, pero para Catalina era el olor más familiar del mundo. «Papá, ¿no te importa que me case con Emiliano?». Jaime la miró con seriedad. «Hija, lo más importante para mí es que seas feliz». «Emiliano parece un buen chico, pero…» Se calló, buscando las palabras. «No me gusta cómo te trata su familia, especialmente su madre. Nos mira como si fuéramos unos subhumanos». «Papá, no soy una persona culta, Katia. Trabajo con las manos, no gano tanto como me gustaría, pero no he robado a nadie ni he engañado a nadie. Trabajo honradamente y mantengo a mi familia dignamente, y nadie tiene derecho a mirarme por encima del hombro». A las 7 de la mañana sonó el timbre de la puerta. En el umbral estaba Valentina con una gran bolsa en las manos y una expresión anormalmente alegre en el rostro. «Bueno, novia, ¿lista para ser la mujer más guapa de Guadalajara?». Catalina intentó sonreír, pero le salió torcida. Valentina se dio cuenta enseguida de su estado. «Katia, tienes un aspecto horrible. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste?». «No me acuerdo», respondió Catalina con sinceridad. Valentina entró en la casa, saludó a los padres y tomó inmediatamente la iniciativa. «Bueno, lo primero es el desayuno. No se puede ir al altar con el estómago vacío». «No quiero comer». «Quieras o no, vas a comer. Te espera un largo día». Patricia preparó un desayuno ligero, pero Catalina apenas tocó la comida. Tenía una sensación de nudo en el estómago que le impedía tragar ni un bocado. «Val, ¿te acuerdas de cuando soñábamos con bodas en la universidad?», preguntó Catalina de repente. «Sí, querías una ceremonia pequeña, un vestido blanco sencillo y un ramo de flores del campo. Y no va a ser nada como lo habíamos soñado». Valentina miró atentamente a su amiga. «Katia, ¿recuerdas lo que te ha dicho su madre durante todo este tiempo?». Catalina no respondió, pero Valentina no tenía intención de detenerse. «Dijo que tus padres no eran lo suficientemente buenos para las cenas familiares. Ella eligió tu vestido, el lugar de la boda, el menú, incluso la lista de invitados. Te dio a entender que no eras adecuada para su hijo, y lo peor de todo es que él nunca te defendió». «Val, no». «Sí, porque te niegas a ver la realidad. Después de la boda, vivirás con esa mujer, la verás todos los días. ¿Estás preparada para eso?». Catalina bajó la cabeza. «Lo amo». «¿Y él te ama?». «Lo suficiente como para defenderte de su propia madre». Catalina no supo qué responder a esa pregunta. A las 9:30 llegó a la casa la estilista que había contratado Dolores. Era una mujer de unos 40 años, vestida toda de negro, con las uñas pintadas de colores vivos y los ojos fríos. «¿Dónde está la novia?», preguntó sin apenas saludar. Catalina se asomó en el vestíbulo y la estilista la miró con aire evaluador. «Vaya, hay mucho trabajo. Empecemos por el maquillaje, luego el peinado. Tenemos 4 horas». Valentina las acompañó al dormitorio de Catalina, donde la estilista colocó sus herramientas. Patricia quería estar presente durante los preparativos de su hija, pero la mujer la echó con decisión. «Lo siento, pero necesito concentrarme. Los extraños solo estorban». Catalina se sintió incómoda a solas con una mujer desconocida que claramente consideraba este trabajo rutinario. La estilista aplicaba el maquillaje en silencio,
a veces sacudiendo la cabeza con aire crítico. Tienes la piel seca, ojeras. Se nota que duermes mal. Menos mal que tengo cosméticos de calidad, se puede arreglar. Catalina aguantó en silencio, sintiéndose como en una cadena de montaje. La estilista trabajaba de forma profesional, pero de manera totalmente mecánica, sin calidez ni implicación. Valentina estaba sentada a su lado e intentaba mantener la conversación, pero le salía forzada. Al final, no pudo aguantar más. ¿Puedo preguntar cuál es su plan para el peinado? El estilista ni siquiera levantó la vista de su trabajo. La señora Valdés dio instrucciones muy claras. Un peinado alto, rizos, una diadema, estilo clásico. ¿Y qué quiere la novia?, preguntó Valentina. No importa, yo cumplo las órdenes de quien paga. Catalina se miró en el espejo y vio a una desconocida. Tenía el rostro cubierto por una gruesa capa de maquillaje y los ojos tan pintados que parecían artificiales. Era bella, pero no era su belleza. Mientras tanto, en la mansión de los Valdés se llevaban a cabo otros preparativos. Desde primera hora de la mañana, Dolores había estado inspeccionando cada detalle de la próxima celebración. Comprobaba la disposición de los muebles en el salón, donde se reunirían los invitados antes de partir hacia la catedral, y supervisaba la disposición de las mesas para el banquete. «¡María!», gritó a la criada. «Las servilletas están mal dobladas. ¿Cuántas veces te lo he dicho?». La criada, una mujer de mediana edad que llevaba 10 años trabajando en la casa, reordenaba dócilmente la mesa. Dolores iba de una mesa a otra como un general inspeccionando a sus tropas antes de la batalla. «¿Y dónde están los arreglos florales? El florista debería haber llegado hace 1 hora». «Señora, han llamado. Se retrasarán media hora por el tráfico», dijo María con cautela. «¡Qué irresponsabilidad! En un día así no se puede llegar tarde». Rafael bajó a desayunar y vio a su esposa en un estado de gran agitación. Intentó calmarla. «Dolores, relájate. Todo está bajo control. Hoy se casa nuestro hijo. Es un día de celebración. Precisamente por eso todo tiene que ser perfecto», replicó Dolores. «Esta boda es el escaparate de nuestra familia. La gente nos juzgará por cada detalle». «¿Y dónde está Emiliano?». «En su habitación. Le he dicho que no se entrometa. Los hombres solo estorban en momentos así». Emiliano estaba efectivamente sentado en su habitación, mirando por la ventana. Ya llevaba puesto el traje de boda, azul oscuro, hecho a medida. Parecía nervioso y pensativo. «Hijo», entró Rafael en la habitación. «¿Qué tal?». «Bien, papá, solo estoy nervioso». «Es natural, casarse es un gran paso». «Papá, ¿crees que mamá aceptará a Catalina?». «Algún día». Rafael se sentó junto a su hijo. «Tu madre solo tiene miedo al cambio. Has sido la única mujer en tu vida durante mucho tiempo. Necesita tiempo para acostumbrarse, pero se comporta de forma tan fría con Catalina. A veces incluso es grosera. Habla con ella después de la boda. Explícale que Catalina ahora es parte de la familia. Mamá tiene que entenderlo». Emiliano asintió, pero en el fondo dudaba de que la conversación sirviera de algo. Mientras tanto, Dolores seguía controlando hasta el más mínimo detalle. Revisó el ramo de la novia, enorme, de rosas blancas y orquídeas, tal y como ella lo había pedido. Repasó la lista de la ceremonia que había escrito a mano. Se aseguró de que el fotógrafo supiera qué fotos debía tomar. «Recuerde», le dijo al fotógrafo, «preste especial atención a la familia Valdés. Estamos pagando por sus servicios, así que debemos ser el centro de atención». «¿Y la novia?», preguntó el fotógrafo con cautela. «La novia también, por supuesto, pero las fotos familiares de nuestra parte son más importantes que las fotos sentimentales». A las 11 de la mañana llegó el florista con su equipo de ayudantes. Dolores revisó personalmente cada composición, encontró defectos en varias y pidió que las rehicieran. «Este ramo es demasiado voluminoso para la mesa de la entrada, y aquí las rosas están marchitas. ¿No se podían traer flores frescas?».
El florista corrigió dócilmente las observaciones, aunque era evidente que las composiciones eran impecables. Hacia el mediodía comenzaron a llegar los primeros invitados a la mansión. Dolores los recibía en el salón, aceptando felicitaciones y mostrando lo bien que estaba todo organizado. «Dolores, qué boda tan maravillosa», dijo una de sus amigas. «Se nota que has dedicado mucho esfuerzo a los preparativos». «Sí, tuve que encargarme de todo», respondió Dolores con aire importante. «Por desgracia, la novia no tiene mucha idea de organizar este tipo de eventos. Tuve que hacerlo todo yo misma». «¿Es una buena pareja para Emiliano?», preguntó con cautela otra mujer. Dolores se encogió de hombros. «¿Qué le vamos a hacer? Se ha enamorado. La juventud, las hormonas. Espero que con el tiempo entre en razón». Rafael, que pasaba por allí, oyó estas palabras. Se detuvo y miró severamente a su esposa. «Dolores, hoy es la boda de nuestro hijo. Te ruego que seas más comedida en tus comentarios». Dolores esbozó una sonrisa forzada y asintió, pero en sus ojos se veía la irritación. Mientras tanto, en la pequeña casa de la familia Ramos, los preparativos estaban llegando a su fin. El estilista terminó de peinar a Catalina y ella se miró en el espejo. Su cabello estaba peinado en un complicado recogido con rizos y ondas, adornado con una diadema que había enviado Dolores. «Listo», anunció el estilista. «Ahora el vestido». Valentina ayudó a Catalina a ponerse el vestido de novia. El pesado corsé bordado con perlas se ajustaba perfectamente a su cintura. La amplia falda con una larga cola convertía a Catalina en una muñeca de escaparate de una tienda de lujo. «¿Cómo te sientes?», preguntó Valentina. «Como si fuera otra persona», respondió Catalina con sinceridad. Patricia entró en la habitación y se quedó sin aliento al ver a su hija. «Dios mío, qué guapa estás». Pero en la voz de su madre, Catalina no solo percibió admiración, sino también tristeza. Patricia sabía que su hija estaba a punto de entrar en un mundo en el que siempre se sentiría como una extraña. «Mamá, ¿crees que estoy haciendo lo correcto?». Patricia se acercó a su hija y la abrazó con cuidado, tratando de no estropearle el vestido. «Hija, solo tú puedes responder a esa pregunta. Solo te diré que nunca es tarde para cambiar de opinión, ni siquiera en el último momento. Pero, ¿qué pensará la gente? ¿Y qué pensarás tú dentro de 10 años sobre tu vida? Eso es más importante». A la 1 de la tarde, llegó al casa el coche que había enviado Dolores. Era una limusina negra decorada con cintas blancas. El chófer, vestido de uniforme, salió y abrió la puerta. Catalina se despidió de sus padres que irían a la catedral en su coche. Jaime abrazó con fuerza a su hija. «Si algo sale mal, siempre estaremos aquí, hija. Recuérdalo». Valentina se sentó junto a Catalina en la limusina. El coche avanzó lentamente por las calles conocidas, alejando a Catalina de su casa hacia una nueva vida. «Val», dijo Catalina en voz baja cuando pasaban por delante de la cafetería donde conocieron a Emiliano. «¿Y si estoy cometiendo un error?». «Katia, es tu vida. Solo tú puedes decidir». Pero dije «sí» en el compromiso. Todo está listo, la gente ha llegado. Esas no son razones para un matrimonio infeliz. Catalina se quedó en silencio, mirando por la ventana. En su interior luchaban el amor por Emiliano y el miedo al futuro con su madre. No sabía que en una hora su vida cambiaría de la manera más inesperada y que tendría que tomar una decisión para la que no estaba preparada. La Catedral de San Juan causó una gran impresión en Catalina. Las altas bóvedas góticas, las vidrieras que dejaban pasar los rayos multicolores del sol, las columnas de mármol y el altar dorado creaban una atmósfera solemne. Catalina entró en la catedral del brazo de su padre, sintiendo que le temblaban las piernas bajo el peso del vestido. Los invitados ya habían ocupado los bancos. A la izquierda estaban los familiares y amigos de Emiliano, gente con trajes y vestidos caros, a muchos de los cuales Catalina veía por primera vez.
A la derecha se sentaban sus invitados, mucho menos numerosos, pero eran rostros queridos y conocidos para ella. Patricia estaba sentada en la primera fila con su mejor vestido azul oscuro, jugueteando nerviosamente con un pañuelo. En el altar estaba Emiliano, con un elegante traje azul oscuro. Cuando vio a Catalina, su rostro se iluminó con una sonrisa y por un instante todas sus dudas se desvanecieron. Parecía feliz, emocionado, enamorado. A su lado estaba su amigo de la infancia, que era el padrino. El arzobispo, un hombre alto y canoso con vestimentas doradas, sonrió amablemente a los jóvenes. La ceremonia debía comenzar a las 2 en punto de la tarde, y solo faltaban 20 minutos. Catalina llegó al altar y se colocó junto a Emiliano. Él la tomó de la mano y le dijo en voz baja: «Estás preciosa, he esperado tanto este día». Catalina le sonrió, tratando de no pensar en las inquietudes que la habían atormentado toda la mañana. En ese momento solo sentía amor por ese hombre y alegría por el hecho de que en unos minutos serían marido y mujer. El arzobispo comenzó a pronunciar las palabras introductorias sobre la santidad del matrimonio, sobre que la unión entre un hombre y una mujer es bendecida por Dios. Catalina escuchaba las palabras que conocía desde niña y sentía cómo la emoción iba desapareciendo poco a poco, pero, de repente, notó un movimiento en el pasillo lateral. Dolores se levantó de su asiento y se dirigió hacia la salida, haciendo un gesto a Catalina para que la siguiera. El gesto era imperceptible para los demás, pero insistente. Catalina dudó. La ceremonia estaba a punto de comenzar y le parecía extraño abandonar el altar en ese momento, pero Dolores repitió el gesto y había algo en su mirada que hizo que Catalina obedeciera. «Emiliano», susurró a su prometido, «tu madre quiere hablar conmigo». «¿Ahora?», se sorprendió Emiliano. «Pero la ceremonia está a punto de comenzar». «Seré rápida», prometió Catalina y levantando el dobladillo del vestido, siguió a Dolores. El arzobispo siguió con la mirada a la novia, sorprendido, y los invitados comenzaron a mirarse y a susurrar. Emiliano se quedó de pie junto al altar, con expresión desconcertada. Dolores salió de la catedral por una puerta lateral que daba a un pequeño jardín junto a la iglesia. Catalina la siguió, sintiendo que el corazón le latía más rápido por un mal presentimiento. El jardín era pequeño, rodeado por un alto muro de piedra. Había viejos robles y cipreses, entre los que se habían dispuesto parterres con flores. En el centro había una antigua fuente en la que chapoteaba el agua. Era un lugar apartado, y los sonidos de la misa llegaban aquí amortiguados. Dolores se detuvo junto a la fuente y se volvió hacia Catalina. En su rostro no había ni rastro de alegría festiva o maternal. Al contrario, su expresión era fría y decidida. «Catalina, tenemos que hablar seriamente», dijo en un tono que no admitía réplica. «Pero la ceremonia ya está empezando», objetó Catalina, arreglándose el velo, que se había enganchado en una rama. «¿Podemos hablar después?» «No, ahora mismo, porque después será demasiado tarde». Dolores se acercó y Catalina vio algo aterrador en sus ojos. No era simple antipatía o descontento, era auténtico odio. «Escúchame con atención, niña», comenzó Dolores bajando la voz. «Te voy a dar una última oportunidad para hacer lo correcto. Renuncia inmediatamente a esta boda. Di que no te encuentras bien, que necesitas tiempo para pensar, inventa cualquier excusa, pero sal de la iglesia ahora mismo y desaparece de la vida de mi hijo para siempre». Catalina estaba tan sorprendida que durante unos segundos no pudo articular palabra. Esperaba mucho de Dolores, pero no un ultimátum tan directo el día de su boda. «Señora Valdés, ¿de qué está hablando?», logró decir finalmente. «En unos minutos seré la esposa de su hijo. Nos amamos». «Amor», resopló Dolores con desdén. «¿Crees que el amor es suficiente? No entiendes nada de la vida, pequeña tonta. Emiliano es el heredero de la familia Valdés, tiene un gran futuro,
Y tú solo eres un obstáculo en su camino. Catalina sintió cómo la ira le hervía en el pecho. No tiene derecho a hablar así. Emiliano me eligió a mí. Él mismo me pidió que fuera su esposa. Lo hizo porque tú le engañaste, pero no permitiré que arruines la vida de mi hijo. Tienes dos opciones, Catalina, el camino fácil o el difícil. Dolores hizo una pausa para que sus palabras surtieran efecto. En el silencio del jardín, solo se oía el chapoteo del agua en la fuente y los sonidos apagados del órgano de la catedral. ¿A qué se refiere?, preguntó Catalina, aunque ya se imaginaba que no iba a oír nada bueno. Dolores sonrió, pero no había nada de calidez en esa sonrisa. Verás, querida, la familia Valdés tiene contactos, muchos contactos, en diferentes ámbitos, y si no sigues mi consejo, esos contactos pueden resultarte muy útiles. Catalina se puso en guardia. En la voz de Dolores se percibía algo amenazador. Tu padre trabaja en un taller mecánico, ¿verdad? Es un buen mecánico, un trabajador respetado. Sería una lástima que de repente se descubriera que roba piezas o estafa a los clientes. Por supuesto, siempre se pueden fabricar pruebas. Catalina palideció. Está usted loca. Mi padre es un hombre honrado. Eso lo sabemos, continuó Dolores con frialdad. Pero lo sabe el dueño del taller, y Hacienda. ¿Y la policía? ¿Sabe lo rápido que puede perder su trabajo alguien sobre quien se han presentado quejas graves? Catalina sentía que le temblaban las manos. Sabía que Dolores no estaba bromeando. Una familia como los Valdés podía tener contactos muy influyentes. «Y tu madre», continuó Dolores, disfrutando del efecto que causaban sus palabras, «es profesora de escuela. Lleva 20 años enseñando en la misma escuela. Sería terrible que el director recibiera una llamada anónima diciendo que se comporta de manera inapropiada con los niños, o que los padres de los alumnos presentaran una queja colectiva sobre sus métodos de enseñanza. Eso es una maldad», logró decir Catalina con dificultad. «Mi madre adora a los niños, es la mejor profesora de la escuela. Puede ser, pero hoy en día basta con una sola queja grave para arruinar una carrera, especialmente si la queja está respaldada por personas influyentes». Dolores se acercó aún más y Catalina sintió su costoso perfume, que ahora le resultaba sofocante. «Y por último», dijo Dolores casi en un susurro, «tu bonita casita a las afueras de la ciudad. Vieja, seguramente con una instalación eléctrica antigua. ¿Sabes cuántas casas se queman cada año por fallos en la red eléctrica? Especialmente por la noche, cuando todos duermen». Catalina dio un grito ahogado. Ya no era solo una amenaza de perder el trabajo, era una amenaza para la vida de sus padres. «¿Amenaza con prender fuego a nuestra casa?», preguntó horrorizada. «No amenazo con nada», respondió Dolores con inocencia. «Solo reflexiono sobre lo peligrosa que puede ser la vida. Los accidentes ocurren constantemente, especialmente a las personas que no saben cuál es su lugar». En ese momento, Catalina hizo lo que salvó su futuro, aunque entonces actuó simplemente por intuición. Discretamente, buscó su teléfono en el bolsillo del vestido y encendió la grabadora. Por suerte, el vestido tenía bolsillos, uno de los pocos detalles en los que ella había insistido a pesar de la resistencia de Dolores. «Pero no todo es tan sombrío», continuó Dolores, sin sospechar que cada una de sus palabras estaba siendo grabadas. «Tienes una opción. Renuncia a la boda ahora mismo. Diles que lo has entendido, que tú y Emiliano son demasiado diferentes, que no estás preparada para el matrimonio. Vuelve con tu familia, con tu trabajo, con tu entorno, y te garantizo que no le pasará nada a tus padres. Es más, me encargaré de que tu padre reciba un ascenso y tu madre una bonificación». «¿Y si no acepto?», preguntó Catalina, tratando de hablar más alto para que el teléfono lo grabara todo. «¿Si no aceptas?», repitió Dolores con una sonrisa depredadora. «Entonces, mañana tu padre perderá su trabajo, recibirá denuncias por robo y fraude, acusarán a tu madre de conducta inapropiada con los niños, y dentro de una semana,
Bueno, ya te lo he dicho, los accidentes ocurren, especialmente los incendios. No te sorprendas si su casa se incendia accidentalmente una noche. Catalina sintió que se mareaba. Las amenazas de Dolores eran tan concretas y detalladas que no dejaban lugar a dudas sobre la seriedad de sus intenciones. ¿Entiendes lo que me estás ofreciendo?, preguntó Catalina con voz temblorosa. ¿Destruir mi propia felicidad para que tu familia siga viviendo en su capullo dorado? Te estoy ofreciendo sensatez, respondió Dolores. ¿Crees que serás feliz en nuestra familia? ¿Crees que alguna vez te aceptaré? Te equivocas. Cada día de tu matrimonio con Emiliano será una tortura para ti. Haré tu vida insoportable. ¿Y qué dirá Emiliano? Buscará respuestas. Emiliano comprenderá que simplemente no son compatibles. Con el tiempo, encontrará a una chica adecuada de nuestro círculo y me agradecerá que le haya salvado de un error de juventud. Dolores miró el reloj de su delicada muñeca. Tienes 5 minutos para decidir, Catalina. O sales de este jardín, te subes al primer taxi que encuentres y desapareces, o... Bueno, ya sabes lo que pasará. Catalina estaba de pie entre los parterres en flor, con un costoso vestido de novia, y sentía que todo su mundo se derrumbaba. Sabía que Dolores no estaba bromeando. Esa mujer tenía el poder y los medios para cumplir sus amenazas. Y recuerda, añadió Dolores como si leyera sus pensamientos, que tengo contactos no solo en los círculos empresariales, sino también en las fuerzas del orden. Así que, aunque intentes denunciarme a la policía, nadie te creerá. ¿Quién va a creer a la hija de una profesora y un mecánico contra la palabra de la respetada señora Valdés? Catalina cerró los ojos, tratando de recuperarse. Se oía el sonido del órgano en la catedral. La ceremonia estaba a punto de comenzar. Emiliano la esperaba en el altar. Los invitados se preguntaban dónde estaba la novia. Y ella estaba allí, escuchando las amenazas de la mujer que iba a ser su suegra. «Se acaba el tiempo», le recordó Dolores mirando de nuevo el reloj. «¿Qué has decidido?» Catalina guardó silencio, repasando mentalmente lo que había oído. Cada palabra, cada amenaza quedó grabada en su memoria con precisión fotográfica y, por suerte, también quedó grabada en la grabadora de su teléfono. De repente, se dio cuenta de que tenía en sus manos un arma contra Dolores. Todas las amenazas, toda la maldad, todo el cinismo de esa mujer, todo estaba grabado. Solo quedaba decidir cómo utilizarlo. «Entiendo lo que me ofrece», dijo Catalina lentamente, «y he tomado una decisión». Dolores asintió con satisfacción. «Muy bien. Así que no eres tan tonta como pensaba. Vete, y nosotros les diremos a los invitados que la boda se pospone». «No», dijo Catalina en voz baja pero con firmeza. «Voy a volver a la catedral». El rostro de Dolores se desencajó de rabia. «No sabes lo que haces. No estoy bromeando. Cumpliré todas mis amenazas. Ya lo veremos», respondió Catalina y se dirigió hacia la salida del jardín. A sus espaldas oyó la voz de Dolores, llena de rencor y promesas de venganza. «Te arrepentirás de esta decisión. Tu familia pagará por tu estupidez, y no creas que Emiliano te defenderá. Siempre me ha obedecido y seguirá haciéndolo». Catalina no se volvió. Caminó de regreso a la catedral, sintiendo que le temblaban las piernas por el peso del vestido y la gravedad de la decisión que había tomado. En el bolsillo llevaba el teléfono con la grabación que podía cambiarlo todo, pero aún no sabía qué hacer con ella. Catalina regresó a la catedral sintiendo que todo había cambiado en los 15 minutos que había pasado en el jardín con Dolores. El peso del vestido de novia se sentía ahora de otra manera. Cada paso le costaba mucho, no solo por el corsé y la larga cola, sino también por el peso de la decisión que había tomado. Los invitados se volvían al verla, comentando en voz baja y mirándola con sorpresa. El arzobispo, de pie junto al altar con el libro de la ceremonia abierto, suspiró aliviado al ver a la novia regresar. Emiliano corrió hacia ella. «Katia, ¿dónde estabas? ¿Qué ha pasado?»
Su voz estaba llena de preocupación. Mamá dijo que tenías problemas con el vestido. Catalina miró a su novio, guapo, querido, bondadoso. En sus ojos se leía una sincera preocupación y alegría al verla regresar. Él le tendió la mano para acompañarla al altar, pero Catalina no la tomó. Emiliano, tengo que decirte algo, a todos. ¿Ahora? Pero la ceremonia, especialmente ahora. Había algo en la voz de Catalina que hizo que Emiliano se inquietara aún más. No entendía lo que estaba pasando, pero sentía que algo iba mal. Catalina lo rodeó y se dirigió directamente al altar, donde estaba el arzobispo. El anciano sacerdote la miró con perplejidad. «Hija mía, la ceremonia se está retrasando. ¿Podemos comenzar?» «Padre, lo siento, pero necesito usar el micrófono», dijo Catalina en voz baja, pero con determinación. «¿Pero por qué? Tenemos un orden establecido para la ceremonia. Por favor, es muy importante». El arzobispo dudó, pero algo en la expresión de la novia le hizo ceder y asentir con la cabeza. Catalina tomó el micrófono que se utilizaba para transmitir la ceremonia y se volvió hacia los asistentes. Los invitados la miraron con sorpresa y creciente inquietud. En la primera fila, a la izquierda, estaba Dolores, que había entrado detrás de Catalina y había ocupado su lugar, fingiendo que no pasaba nada. Pero Catalina veía la tensión en cada línea de su cuerpo, la fría ira en sus ojos, que la mujer intentaba ocultar tras una máscara de tranquilidad. A la derecha, en la primera fila, estaban sus padres. Patricia miraba a su hija con inquietud, sintiendo instintivamente que algo no iba bien. Jaime fruncía el ceño, tratando de entender por qué su hija estaba allí con un micrófono en las manos en lugar de casándose. «Queridos invitados», comenzó Catalina, y su voz resonó con claridad en el silencio de la catedral. «Hoy debería ser el día más feliz de mi vida. Debería casarme con el hombre al que amo». Emiliano estaba a su lado, cada vez más perdido en lo que estaba sucediendo. «Katia, ¿qué estás haciendo?», susurró. «¿De qué hablas?». Pero Catalina continuó, sin prestar atención a sus preguntas. «Pero hace unos minutos me llevaron al jardín, donde tuvo lugar una conversación que cambió por completo mi vida. Una conversación que me ha abierto los ojos sobre la verdadera cara de algunas personas». Los susurros entre los asistentes se intensificaron. Dolores permanecía inmóvil, como una estatua, pero sus manos se apretaban con fuerza. «Me han dicho», continuó Catalina alzando la voz, «que si no renuncio a esta boda ahora mismo, mi padre perderá su trabajo. Le fabricarán cargos de robo y fraude. A mi madre la despedirán de la escuela por infracciones inexistentes». El murmullo en la catedral se hizo cada vez más fuerte. La gente se miraba sin comprender lo que estaba pasando. Rafael Valdés se volvió bruscamente hacia su esposa, pero Dolores siguió mirando al frente. «Es más», la voz de Catalina se volvió más firme. «Me han amenazado con que nuestra casa podría incendiarse accidentalmente una noche, que los accidentes le pasan a la gente que no sabe cuál es su lugar». Emiliano palideció. «Katia, ¿qué estás diciendo? ¿Quién podría decir algo así?». Catalina lo miró, y en sus ojos había amor, dolor y determinación. «Tu madre, Emilio, la señora Dolores Valdés». Se hizo un silencio sepulcral. Incluso el órgano dejó de sonar. Varios cientos de pares de ojos se volvieron hacia Dolores, que finalmente se levantó de su asiento. «Es mentira», gritó, y su voz resonó en la catedral. «Es una mentira absoluta. Esa niña está inventando historias». «Por suerte», dijo Catalina con calma, sacando un teléfono de su bolso. «Tengo pruebas». Encendió la grabadora y la voz de Dolores llenó la catedral. «Renuncia inmediatamente a esta boda. Di que te encuentras mal, que necesitas tiempo para pensar, inventa cualquier excusa. Pero sal ahora mismo de la catedral y desaparece de la vida de mi hijo para siempre». Luego, siguieron amenazas sobre el trabajo de su padre, el despido de su madre y, finalmente, las palabras más aterradoras.
Y no te sorprendas si su casa se incendia accidentalmente una noche. La grabación era nítida. Cada palabra, cada entonación confirmaba la veracidad de las acusaciones de Catalina. En la catedral reinaba un silencio absoluto, solo roto por la voz de Dolores a través de los altavoces. Cuando terminó la grabación, el silencio se prolongó durante unos segundos. Entonces se desató el caos. Los invitados comenzaron a hablar todos a la vez. Algunos gritaban indignados, otros exigían explicaciones. Emiliano se quedó paralizado, mirando alternativamente a Catalina y a su madre. «Mamá», logró articular, «dime que no es verdad. Dime que tú no has dicho eso». Dolores intentó controlar la situación. «Es un montaje. Esta chica ha falsificado la grabación. Hoy en día se puede falsificar cualquier cosa». Pero las voces de la grabación no se podían confundir con nada. Todos los presentes habían oído a Dolores muchas veces, conocían su forma de hablar, su entonación. «Dolores». Rafael se puso junto a su esposa, con el rostro rojo de ira y vergüenza. «¿Cómo has podido? El día de la boda de nuestro hijo». «Rafael, no la escuches. Se lo ha inventado todo para destruir nuestra familia». Pero las objeciones de Dolores sonaban cada vez menos convincentes. La grabación era demasiado detallada, demasiado concreta para ser inventada. Catalina estaba de pie junto al altar, todavía con el micrófono en la mano. Ahora que la verdad había salido a la luz, sentía un extraño alivio. Todo el peso de las dudas y los miedos de los últimos meses parecía haber desaparecido de sus hombros. «Emiliano», se dirigió a su prometido, «te quiero, pero no puedo entrar en una familia que me odia tanto como para hacer daño a mis padres». Emiliano la miró, luego a su madre, y en sus ojos se leía la lucha entre el amor y la conmoción, entre la lealtad a la familia y la verdad. «Katia, podemos resolver este problema. Mamá solo está alterada. Eso no significa que no podamos estar juntos». Catalina sonrió con tristeza. Tú has oído la grabación. Tu madre no solo está movie, ha amenazado deliberadamente a mi familia. Y lo más importante, en todo el tiempo que hemos estado juntos, nunca me has defendido de sus insultos». Las palabras de Catalina dolieron profundamente a Emiliano, porque sabía que tenía razón. Catalina dejó el micrófono sobre el altar y comenzó a quitarse el velo. El costoso encaje que debía simbolizar su pureza y alegría ahora le parecía un yugo. «Perdona a todos por las molestias», dijo dirigiéndose a los invitados. «La boda no se celebrará». Dobló cuidadosamente el velo y lo dejó sobre una silla cercana. Ese sencillo gesto tenía algo definitivo, simbólico. Patricia y Jaime se levantaron de sus asientos y se dirigieron hacia su hija. Sus rostros estaban serios, pero no sorprendidos. Parecía que esperaban algo así. «Katia», dijo su madre acercándose a ella, «estamos orgullosos de ti». «Vamos a casa, hija», añadió su padre tomándola del brazo. Valentina también se levantó de su asiento. Abrazó a su amiga y le susurró: «Has hecho lo correcto. Ha requerido mucho valor». Los tres se dirigieron hacia la salida de la catedral. Catalina caminaba entre sus padres, cogida del brazo, sintiendo su apoyo y su amor incondicional. En el largo pasillo entre las filas reinaba un silencio absoluto. Los invitados los despedían con la mirada, pero nadie pronunciaba una palabra. «Catalina», la llamó Emiliano. «Espera». Ella se detuvo y se volvió. Emiliano estaba a pocos metros de ella con una expresión de desesperación y súplica en el rostro. «Podemos arreglarlo todo. Hablaré con mi madre, le explicaré». «Emiliano», respondió Catalina con tristeza, «¿vas a explicarle a una mujer adulta que amenazar con incendiar una casa y destruir vidas es malo? ¿Crees que no sabía lo que hacía? Pero yo te quiero, y yo a ti. Pero el amor no son solo sentimientos. También son acciones. Nunca me has defendido. Ni una sola vez». Emiliano abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Sabía que ella tenía razón.
Adiós, Amy, dijo Catalina en voz baja y se dirigió hacia la puerta. A sus espaldas se oyó la voz de Dolores, llena de rencor y malicia. Vete, vete y no vuelvas. No eres digna de mi hijo. Rafael se volvió bruscamente hacia su esposa. Dolores, cállate. Ya has dicho bastante. Pero Dolores estaba fuera de sí por la rabia y la humillación. Nos ha deshonrado ante todo el pueblo. Ha arruinado la boda. No, dijo el hombre con voz firme. Tú has arruinado la boda, con tus amenazas, con tu odio, con tu orgullo. Catalina llegó a la puerta de la iglesia. Antes de salir, se volvió por última vez. Emiliano seguía de pie junto al altar, desconcertado y solo. Dolores discutía furiosamente con su marido. Los invitados cuchicheaban entre ellos comentando lo sucedido. Empujó las pesadas puertas y salió a la luz del sol. Inmediatamente sintió que el peso del vestido se hacía aún mayor y que el corsé le oprimía el pecho. Pero lo más importante era que era libre, libre de fingir, de humillaciones, de tener que soportar el odio por amor. Sus padres y Valentina caminaban en silencio a su lado hacia la puerta de la catedral. Cada paso le costaba mucho con el pesado vestido, pero Catalina caminaba recta y con orgullo. Sabía que estaba haciendo lo correcto, por muy doloroso que fuera. Había varios coches aparcados a la puerta de la catedral. Jaime acompañó a su hija hasta su viejo coche y la ayudó a sentarse con cuidado, arreglándole la falda del vestido. «Katia», dijo cuando se alejaban de la catedral, «nos has salvado a todos, no solo de las amenazas, sino de una vida de miedo y humillación constantes». «Me duele, papá», admitió Catalina en voz baja. «Yo lo quería de verdad. Lo sé, hija, pero cuando el amor te exige traicionarte a ti misma y a tu familia, no es amor verdadero». Mientras tanto, en la catedral se desarrollaba otro drama. Emiliano seguía de pie junto al altar, incapaz de creer lo que estaba pasando. Los invitados comenzaron a dispersarse, algunos se acercaban a la familia Valdés para decir algo, pero la mayoría se marchaba comentando el escándalo. Dolores finalmente se calló, consciente de la magnitud de la catástrofe. Todos sus planes, todos sus intentos por controlar la vida de su hijo habían tenido el resultado contrario. No solo no se había deshecho de Catalina, sino que había deshonrado a la familia ante toda la alta sociedad de Guadalajara. «Emiliano», dijo Rafael acercándose a su hijo. «Lo siento mucho». «Papá», logró articular Emiliano. «No lo sabía. No sabía de lo que era capaz mamá. Yo tampoco lo sabía. Si lo hubiera sabido, la habría detenido». Emiliano miró a su madre, que estaba sentada en la primera fila con la cara escondida entre las manos. «¿Cómo puedo arreglar esto? ¿Cómo puedo recuperarla?» Rafael negó con la cabeza. «Me temo, hijo, que algunas cosas no se pueden arreglar. La confianza es como el cristal. Si se rompe, no se puede pegar». Emiliano miró hacia la puerta de la catedral por la que se había marchado Catalina. Sabía que no solo había perdido a su prometida, sino a la persona más cercana, y la había perdido por no haber sido capaz de protegerla de su propia madre. El arzobispo se acercó en silencio a la familia. «Señor Valdés, ¿qué hacemos con los preparativos para el banquete?» Rafael suspiró con cansancio. «Cancélelo todo y, Padre, rece por nosotros. Todos necesitamos arrepentimiento y perdón». La catedral se fue vaciando poco a poco. Solo quedaron la familia Valdés y algunos amigos íntimos. Emiliano seguía de pie junto al altar con su traje de novio, mirando el velo que había dejado Catalina.